En este tema conocerás los beneficios de los primeros auxilios. El dominio de los primeros auxilios hace la diferencia entre una recuperación rápida o una larga hospitalización, así como también hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona víctima de un accidente. Primeros auxilios. Es la ayuda inmediata que se presenta a una persona en caso de accidente o enfermedad repentina, mientras que llegan los servicios médicos o paramédicos que se encargan de su traslado a un hospital. Antes de ofrecerle ayuda a una persona que se encuentra en un accidente, hay una regla, la regla del yo. Primero yo, luego yo, después yo. ¿A qué se refiere esa regla? Que primero tienes que evaluar si en la escena donde se realizó el accidente no ponga en riesgo tu vida. Ha pasado muchas veces que hay personas que, por ejemplo, se meten a limpiar el aljibe y empiezan a meterle un montón de químicos y empiezan a producirse gases y esa persona llega a desmayarse y fallecer ahí dentro del aljibe. La otra persona le quiere ayudar, se mete, otra persona queda ahí dentro, luego otra, le voy a ayudar, van tres. Entonces, primero que nada, tienes que ver si al ayudar no se pone en riesgo tu vida. Entonces, primero está tu seguridad ante todo. Ya después de que evalúas todo, puedes ahora sí actuar y ayudar a la persona que se encuentra en un accidente. Otra regla que tenemos que tomar en cuenta son las 3 S, la seguridad. Evaluar rápidamente la escena si es segura para la persona que va a intervenir, así como para la víctima. Aquí no solamente vas a pensar en el primero yo, sino también si la persona que sufrió el accidente o la enfermedad, en el punto donde se encuentra, si corre riesgo, entonces hay que moverla. De lo contrario, tienes que dejarla en el punto y no tratar de moverla. También debes evaluar la escena. Esta permitirá valorar de qué tipo de emergencia se trata y también la situación. Identificar rápidamente qué es el tipo de ayuda que necesita la persona que está involucrada. Esto va a ser más eficiente la ayuda inmediata que se presente con los servicios médicos. Por ejemplo, una persona puede llegar a chocar y quedar prensada. Y si tú no dices, si tú no evalúas toda la escena y la situación, van a llegar los servicios médicos y muy probablemente les van a faltar alguna maquinaria para poderlos ayudar. Es necesario que evalúes si es una persona joven, adulta, si es un niño, si es un bebé, si es una embarazada. Tienes que evaluar todo. Entonces, recuerda seguridad, escena y la situación. En todas las situaciones de peligro, tu actuar inmediato será marcar si puedes o pedir de que marquen a los servicios médicos de emergencia y sería el 911. Primeros auxilios de respuesta a emergencias. ¿Qué hacer en caso de accidentes de tránsito con heridos o muertos? Mantén la calma. Esto es muy importante, porque si vas a ayudar a una persona y tú vas a ser el primer respondiente, necesitas estar lo más tranquilo posible. Atiende a las víctimas. Esto va a depender de quién es el más grave, quién es el más pequeño. Tú vas a valorar a quién se le tiene que dar la ayuda principalmente. Aplicar primeros auxilios. Evitar traslados al lesionado. Lo más recomendable es ni siquiera mover a la persona que está lesionada a menos que lo amerite o que se ponga en riesgo su vida. Y por último, tranquiliza a los involucrados. Esto es importante porque si no puede hacer más difícil el labor de atender una situación de un accidente o una enfermedad. Vamos punto por punto lo que se tiene que hacer entonces en un accidente o cuando hay un herido o una persona víctima de alguna enfermedad que necesite ayuda. Mantener la calma. Esto ayudará a tomar las mejores decisiones y que los heridos se mantengan tranquilos. También atiende a las víctimas, haz una evaluación rápida de qué víctimas sus lecciones tienen prioridad y comienza con los primeros auxilios. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro. Debido a la adrenalina no sentirán de inmediato. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado.
También están como inquietos sin recomendación, movimiento. no lo muevas, Muchas porque personas puedes que han agravar pasado sus por un lesiones. accidente, a los minutos Solamente incluso se llegan a moverá en desmayarse. caso Es por necesario eso que se les y si está recomienda en que peligro su siempre se vida. queden en el lugar donde quedaron Aplica después los del primeros accidente. auxilios Esto y evalúa ayudará al a lesionado. grabar alguna lesión que También hayan como tenido recomendación, y que aún no no lo se hayan muevas, percatado. porque puedes Los agravar casos sus más lesiones. comunes en los que puedes Solamente ofrecer se primeros moverá en auxilios caso son los necesario siguientes: y si está en asfixia, peligro su vida. lipotimia Aplica o los desmayo. primeros La auxilios lipotimia y es evalúa al cuando lesionado. hay un desmayo súbito También en la como persona. recomendación, no lo muevas, Epilepsia, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente hemorragias se moverá en y caso heridas. necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros Otro auxilios tipo de y ayuda evalúa al que puedes lesionado. ofrecer es a personas También con como fracturas, recomendación, no lo esguinces, muevas, porque luxaciones, puedes agravar sus contusiones, lesiones. traumatismos Solamente se craneales moverá en caso y necesario reanimación y si está en cardiopulmonar. peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. ¿Qué no También debo como hacer en caso de recomendación, accidente en el no lo transporte muevas, público? porque puedes agravar sus La lesiones. primera imagen nos muestra: Solamente no se metas moverá las en manos. caso A eso se necesario refiere de y que si está en no peligro sabes su vida. cómo ayudar a la persona, Aplica los mejor primeros no te auxilios involucres, y evalúa al porque si no, lesionado. lo único que puedes También como hacer es recomendación, afectarla no lo aún muevas, más en sus porque puedes lesiones. agravar sus lesiones. No muevas al Solamente se accidentado. moverá ¿Por qué? en caso Porque puedes necesario empeorar aún y más si su está en lesión. peligro su vida. Solamente Aplica se los mueve a la primeros persona auxilios si es y que evalúa al en el lesionado. punto donde se encuentra También corre como riesgo su recomendación, vida. no lo muevas, porque puedes agravar sus No lesiones. toques las heridas Solamente con las manos se sin moverá en esterilizar. caso ¿Por qué? necesario Recuerda que en tus y si manos está en tienes peligro grandes su vida. cantidades de bacterias y virus. Aplica Por lo los primeros tanto, auxilios si esta y persona evalúa al tiene una lesionado. herida, También lo como único que puedes recomendación, hacer si no no estás lo muevas, esterilizado es porque que la puedes contamines. agravar sus lesiones. Solamente se Otra moverá cosa en es caso nunca necesario soples la y si herida. está en ¿Por qué? peligro su Porque vida. también en la bacteria tenemos Aplica los grandes primeros cantidades auxilios de y evalúa al virus y lesionado. bacterias También como recomendación, que no lo pueden muevas, contaminar porque a esta puedes persona agravar sus si es lesiones. que la empiezas a Solamente afectar. se moverá en caso No laves necesario las heridas y si está en profundas, peligro su porque vida. muchas veces puede entrar Aplica los primeros auxilios líquidos o y alguna evalúa otra al lesionado. sustancia También que como hace más recomendación, difícil cuando no lo llegan a los muevas, servicios porque puedes médicos agravar de sus poderle lesiones. hacer la Solamente curación. se moverá en caso necesario Nunca y si limpies está en la herida peligro su hacia vida. adentro. Siempre tiene que Aplica ser los hacia primeros afuera, auxilios porque y si evalúa la al lesionado. limpiamos También de como hacia recomendación, afuera, no hacia lo adentro, muevas, llevamos porque todos los puedes agravar microorganismos sus que puede lesiones. tener la piel Solamente hacia se la herida. moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y Muy evalúa al buenos días. lesionado. Hoy vamos a También aprender como la maniobra de recomendación, Heimlich. no lo ¿Dónde muevas, se aplica porque este puedes tipo de agravar sus maniobras? lesiones. Bueno, Solamente este tipo se de moverá maniobras se van en a caso llevar a cabo necesario y si siempre que está en encontremos peligro una su vida. persona que Aplica nosotros los primeros notemos auxilios que y evalúa al lesionado. se está obstruyendo También como sus vías recomendación, aéreas. no lo muevas, ¿En qué momento porque se puedes ocurrió agravar esto? sus Bueno, una lesiones. persona puede estar comiendo, Solamente puede se estar moverá jugando en con caso algún objeto necesario en su boca y si está en este peligro puede su vida. ingresar y obstruir Aplica los la primeros vía aérea. auxilios y Cuando evalúa al sucede lesionado. esto, También la como persona que recomendación, requiere el no lo apoyo va a muevas, llevar por lo porque general puedes sus agravar sus brazos lesiones. y sus manos hacia el Solamente se cuello. moverá en caso Y va a ser necesario la y si está en fase de peligro que su le vida. falta la respiración. Aplica los Cuando primeros sucede esto, auxilios nosotros no y podemos, evalúa al lesionado. abordar a También la como persona recomendación, directamente porque no lo ella va a muevas, estar porque puedes agravar sus desesperada y puede lesiones. darnos algún golpe. Solamente Si yo se llegara a moverá entrar, en me va a caso dar el golpe necesario ahí, por y lo si está cual en peligro su vida. tengo que siempre Aplica los dirigirme hacia primeros ella, que auxilios ella y note evalúa al que yo ya lesionado. noté que le hace También como falta, recomendación, no lo respiración y muevas, que necesita porque apoyo, puedes por lo cual agravar yo sus voy a tratar lesiones. de explicar que voy a Solamente se apoyarla. moverá en Una vez caso que yo ya la necesario veo con las y si manos está en el peligro su cuello vida. y veo que Aplica está los haciendo la primeros fascia auxilios de que y evalúa al necesita un lesionado. apoyo, También voy como a llegar y voy a recomendación, presentarme. no lo Hola, ¿qué muevas, tal? Soy Salvador, porque voy a puedes tratar de agravar sus ayudarte. lesiones. Me coloco en la Solamente parte se trasera moverá de ella. en caso necesario y si Voy a- está en peligro su vida. Busco acomodarme Aplica los de primeros manera que sea auxilios cómoda y para evalúa mí, al porque lesionado. ella no sé cuánto También tiempo como podría recomendación, llevar sin no lo poder muevas, respirar porque adecuadamente, puedes por lo agravar cual sus voy a lesiones. abrir sus pies, Solamente se colocar moverá en mi caso pie necesario y si en está en medio de peligro ella. su vida. Voy a Aplica colocar los mis primeros manos auxilios y evalúa al acá, lesionado. mm, También como mis manos recomendación, como deben no de lo ir muevas, para poder dar porque la puedes agravar aplicación sus correcta. lesiones. Bueno, primero que nada Solamente vamos a se meter moverá nuestro en pulgar caso hacia necesario adentro. y si está en peligro su Vamos a vida. cerrarlo. Lo vamos Aplica a los primeros colocar auxilios y de esta evalúa al manera. lesionado. La También otra como mano recomendación, abierta, vamos no a lo ponerla muevas, de esta porque posición. puedes Vamos a agravar hacer sus la lesiones. presión hacia adentro. Solamente
Solamente se moverá hacia en caso arriba necesario y si las está en veces peligro que su sean vida. necesarias para que la Aplica los persona primeros pueda auxilios y expulsarlo evalúa al de lesionado. manera
También como recomendación, adecuar el no lo objeto que muevas, estuviera porque obstruyendo puedes agravar sus lesiones. las vías aéreas. Solamente se ¿Qué puede moverá pasar en cuando caso hay una persona necesario mucho más y si está en bajita peligro su vida. y más delgada? Aplica los Te primeros preguntarás, auxilios si y fuera al evalúa al revés, ¿qué lesionado. harías? Si ves También que como no vas a recomendación, poder no lo hacer muevas, la maniobra, porque lo que puedes se te agravar sus puede, lesiones. acomodar sería Solamente como se a la moverá persona en en caso la pared, necesario y si está en peligro su aplicar la vida. misma maniobra. Aplica Por si los esta primeros persona auxilios llegara y a evalúa la al parte de lesionado. oxígeno, desmayarse, También como no vaya a recomendación, caer encima no de lo ti y muevas, sean dos las porque puedes personas agravar lesionadas. sus lesiones. ¿Qué Solamente hacer se cuando moverá hay una en caso persona necesario inconsciente? y si está en peligro su vida. Evaluación inicial. Aplica los primeros O auxilios también y puedes evalúa al utilizar lesionado. el ABC. También como Esto quiere recomendación, decir que no lo muevas, A es porque abrir puedes vía agravar sus aérea, B, lesiones. buena ventilación, y C, Solamente se circulación. moverá en caso ¿Qué es necesario la A? y si Abrir la está en vía peligro su aérea vida. es ver que no haya ningún Aplica los objeto primeros incluido en la auxilios boca y evalúa al y hacer lesionado. una hiperextensión. También como Esto quiere recomendación, decir no que lo vas a muevas, tomar porque la puedes barbilla agravar y sus su lesiones. frente y el Solamente brazo se hacia moverá atrás en para que caso el cuello necesario quede y si está en completamente peligro recto su vida. y pueda pasar bien el aire. Aplica los primeros auxilios y buena evalúa al ventilación. lesionado. Veo, También como recomendación, oigo no lo muevas, porque y puedes siento. agravar sus Esto lesiones. solamente debe de demorar Solamente de se 5 a 10 moverá en segundos. caso Y es necesario como lo habíamos y si dicho está en peligro su vida. anteriormente, es para ver si la persona realmente Aplica los está primeros respirando, qué tan auxilios y consciente evalúa está. al lesionado. Y También como C, recomendación, no lo circulación. muevas, porque Tienes que puedes checar el agravar pulso sus de la lesiones. persona y esto debe Solamente durar se de moverá 5 en a caso 10 necesario segundos. y Es si está en súper peligro su importante, vida. porque si esta Aplica persona los ya no primeros está auxilios respirando, y evalúa al recuerda lesionado. que se debe de empezar También con como él. recomendación, no lo muevas, porque Primera puedes evaluación. agravar sus lesiones. Revise detenidamente a Solamente la se víctima moverá de cabeza en a caso pies para necesario buscar otras y si lesiones. está en peligro su vida. Desabroche las ropas. Aplica los descoser primeros o auxilios romper. y evalúa al lesionado. No producir También como enfriamientos recomendación, innecesarios. no lo muevas, Y mantener porque la puedes temperatura agravar del sus cuerpo, lesiones. aislándolo Solamente se del moverá suelo en y caso cubriendo a la necesario víctima. y si está en peligro su Recuerda vida. que cuando una persona Aplica los sufrió de un primeros accidente auxilios o y se evalúa al encuentra lesionado. consciente, esto es lo También primero como que debes de recomendación, hacer. no lo ¿Para qué? muevas, porque Por puedes ejemplo, agravar sus digamos que una lesiones. persona ha Solamente sido se moverá en atropellada o caso se cayó de necesario una y si está en edificio, peligro su vida. Pues lo primero que tenemos Aplica que los saber primeros es auxilios saber si y no evalúa al hay una lesionado. lesión más. También como Es por eso que se recomendación, te pide no lo que muevas, cosas o porque rompas puedes la ropa, agravar sus además lesiones. de tocarlo para ver Solamente si se moverá vergonzoso en caso ha quedado necesario fuera de su y si lugar o está en se peligro su vida. Aplica los primeros Cuando una persona auxilios ya no y está evalúa al respirando lesionado. y no entiende También y no como tiene recomendación, pulso, no lo entonces muevas, deberás porque comenzar puedes con la agravar sus maniobra de lesiones. RCP, respiración Solamente se moverá cardiopulmonar. en caso Recuerda necesario que el y si cuello está en debe de peligro su haber vida. tenido una Aplica los hiperextensión. primeros auxilios Deberás y evalúa al acomodarte de lesionado. una manera adecuada También como para poder recomendación, no comenzar lo con el muevas, RCP. porque puedes La agravar sus maniobra la lesiones. podrás ver mucho Solamente mejor se en un moverá video en que caso verás a necesario continuación en la y si siguiente está en peligro su diapositiva. vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su No vida. tiene pulso, entonces Aplica los puedes empezar primeros con la auxilios y reanimación evalúa al lesionado. cardiopulmonar o también También como conocida recomendación, RCP. no lo muevas, Algo sí porque es puedes agravar sus superimportante, que no lesiones. puedes comenzar Solamente el se RCP moverá si no en has caso verificado necesario signos y vitales. si está en peligro Si su te vida. das cuenta que la persona Aplica los respira y primeros tiene auxilios pulso, y evalúa al entonces lesionado. únicamente la vas a recostar. También como recomendación, de no lado. lo muevas, porque ¿Cómo puedes puedo agravar sus verificar si lesiones. tiene los signos vitales? Solamente Hay se que moverá checar en su caso cuello si tiene necesario pulso y si está en peligro su vida. y acercar mi oído Aplica los a su primeros boca. auxilios De esa y manera evalúa al yo podré lesionado. escuchar si está respirando. También como recomendación, Asimismo, no lo también puedo muevas, ver en su porque tórax puedes si agravar este sus sube y lesiones. baja y eso me indicará Solamente que sí, se moverá que sí en está caso recibiendo necesario oxígeno. y si está en peligro su vida. Es súper Aplica los importante primeros que auxilios y esta, evalúa al lesionado. esta técnica, este RCP, También como no se aplique recomendación, si la no lo persona muevas, solamente está porque puedes desmayada, pero agravar tiene sus signos lesiones. vitales. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, Asegura el lugar de porque los puedes hechos. agravar sus lesiones. Elimina los peligros que amenacen tu Solamente se moverá seguridad, en la del caso paciente o necesario la de las y si personas que está en estén en peligro ese su lugar. vida. Comprueba el Aplica estado los de la primeros víctima. auxilios y Acércate evalúa a la al cara lesionado. y en voz alta pregunta, También como ¿se encuentra bien? recomendación, no lo muevas, Arrodíllate a la porque altura de puedes los agravar hombros, sus lesiones. sacudiéndole con suavidad. Solamente se moverá Sin en caso abandonar a la necesario víctima, grita y si pidiendo está en ayuda peligro su y vida. colócala en una posición de reanimación. Aplica los primeros boca arriba, auxilios con y brazos y evalúa al piernas lesionado. alineados sobre una superficie También como rígida y recomendación, con el tórax no lo muevas, descubierto. porque puedes agravar Abre la sus vía lesiones. aérea realizando la Solamente maniobra se moverá frente-mentón. en caso Comprueba
Comprueba si la necesario víctima y si respira está con en peligro normalidad su vida. durante no más de 10 segundos. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado.
También Si como la víctima no recomendación, respira no lo normalmente, muevas, pide porque ayuda. puedes agravar Llama al sus lesiones. 112 o a alguien que lo haga. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, talón de la mano, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se en el moverá centro del en caso pecho, necesario y si está en peligro su vida. entrelazando las manos, Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También empujando como el esternón recomendación, hacia no lo abajo, muevas, 5 centímetros, porque puedes pero nunca agravar más sus de 6. lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros Inicia la auxilios y RCP evalúa con al 30 lesionado. compresiones torácicas También en el como centro del pecho. recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Con la vía aérea abierta, Aplica los frente-mentón, primeros auxilios realiza 2 y evalúa al insuflaciones, lesionado. boca a boca. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario. Alternamos y si está en compresiones, peligro su vida. ventilaciones en una Aplica secuencia, los 30 primeros compresiones auxilios y 2 y evalúa al ventilaciones, lesionado. a un ritmo de 100 También como compresiones por recomendación, minuto, no sin lo superar muevas, las porque 120 puedes por minuto. agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa No al interrumpas las lesionado. maniobras de También como reanimación, salvo que la recomendación, víctima no lo inicie muevas, respiración porque puedes espontánea, agravar sus el lesiones. socorrista se agote o llegue Solamente ayuda se moverá especializada. en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su cuando te vida. encuentres una persona que va a Aplica los sufrir un primeros ataque de auxilios epilepsia. y evalúa al lesionado. Debes de recostar a la También persona como en el piso. recomendación, no lo muevas, Voltea a la persona porque hacia puedes un lado, agravar sus retira lesiones. alrededor de ella Solamente cualquier se moverá objeto en caso filoso necesario y si o está con lo en que se peligro pueda su vida. pegar. Aplica los primeros auxilios Ponga y la evalúa al cabeza de la lesionado. persona sobre algo También suave y como plano para recomendación, evitar que se no vaya lo a muevas, lesionar la porque el puedes cerebro. agravar sus lesiones. Suéltale la Solamente corbata se o moverá cualquier cosa en que caso tenga alrededor del necesario cuello y si está en peligro su vida. y Aplica los tome el primeros tiempo que dura auxilios la y evalúa al convulsión. lesionado. Algo que sí es También súper como mega recomendación, importante no lo es que muevas, intentes porque puedes agravar detener sus a la lesiones. persona, Solamente se moverá de en estos caso movimientos necesario y involuntarios si que está en está peligro su sufriendo, vida. porque lo único que puedes hacer es Aplica los lastimarlo. primeros Y tampoco auxilios y intentes evalúa al meterle lesionado. objetos También a su como boca, porque recomendación, muchas veces no lo lo que muevas, puedes hacer porque puedes es agravar que sus lesiones. ese objeto lo Solamente puede se moverá cortar en y caso asfixiarse necesario con ese- y si con está en ese peligro su objeto. vida. Tampoco intentes Aplica los meterle primeros dolor, porque auxilios cuando y sufren evalúa al de este lesionado. tipo de, También como ataques, recomendación, no lo muevas, incluso porque puedes pueden agravar llegar a sus apretar lesiones. tanto la mandíbula Solamente que se podrías moverá sufrir en caso una necesario amputación de y tus si está dedos. en peligro Entonces, su eso vida. tampoco lo vayas a hacer. Aplica Lo único los que primeros tenemos que estar auxilios y pendientes evalúa es al de que esta lesionado. persona no se haya También mordido como la lengua recomendación, y que con no la lo sangre muevas, se porque nos puedes vaya agravar a sus asfixiar. lesiones. Entonces, hay que Solamente se recostarla moverá en así, caso a necesario un lado, y si está hasta en que peligro llegan su vida. servicios médicos. Aplica ¿Qué los hacer ante primeros una auxilios hemorragia? y evalúa al Verificar lesionado. si hay un botiquín cerca. También como recomendación, Utilizar no lo guantes y muevas, protección porque ocular puedes si fuese agravar sus posible. lesiones. Localizar el lugar Solamente de se la herida moverá de la en hemorragia caso y presionar necesario con una gasa y si limpia. está en peligro su Nunca vida. presionemos directamente Aplica sobre la los herida. primeros auxilios Usa la y palma evalúa de al la mano para lesionado. hacer presión con También firmeza. como recomendación, Todo esto no lo mientras llega muevas, ayuda porque puedes ayuda agravar médica. sus lesiones. Solamente se Es moverá algo muy en caso necesario es necesario también y valorar si está en se peligro trata su de una vida. herida Aplica arterial, los primeros venosa auxilios o y capilar. evalúa al ¿Cómo lesionado. saberlo? También como recomendación, arterial, no la lo salida muevas, es porque intermitente puedes de la agravar sus sangre y lesiones. es un rojo Solamente se brillante. moverá Esto hay en que caso tener sumamente necesario cuidado y si está porque en peligro su vida. cuando es una arteria, la Aplica los persona primeros puede auxilios perder y grandes evalúa al cantidades de lesionado. sangre y También llegar a como shock, recomendación, desmayo no lo e muevas, incluso la muerte. porque puedes agravar sus lesiones. Si es Solamente una se hemorragia moverá venosa, en la caso salida va a ser necesario continua y si está en peligro su vida. y la sangre va a ser un Aplica rojo los primeros oscuro. auxilios y evalúa al lesionado. Si es capilar, También como solamente la salida de recomendación, sangre no va a lo ser muevas, poca porque y puedes va a ser muy agravar sus superficial. lesiones. En la Solamente cabeza se lo puedes moverá en utilizar caso cuando una necesario persona sufre y si una está en herida peligro su vida. en la cabeza. Aplica los primeros lo que auxilios debes y hacer. evalúa al lesionado. Se recomienda También como que recomendación, utilices no lo una muevas, venda de porque puedes agravar sus aproximadamente lesiones. 5 centímetros Solamente de se gruesor. moverá en caso Tendrás necesario que y si darle está en 2 peligro su vueltas vida. alrededor de la cabeza. Aplica los y a primeros su vez auxilios y tendrás evalúa que al ir haciendo lesionado. como si fueran También como recomendación, gajos no lo muevas, que van porque puedes cubriendo agravar sus lesiones.
Solamente se moverá en caso necesario tipo y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Y que pone en Aplica riesgo los su vida primeros porque está auxilios derramando y evalúa al demasiada sangre lesionado. o que está de por medio También como una recomendación, arteria. no lo Recordemos muevas, que cuando hay porque alguna puedes herida agravar por sus arteria, lesiones. la sangre Solamente se pierde moverá en caso en mayor necesario cantidad y pone si en está en riesgo la vida peligro de su la vida. persona. Por lo tanto, si Aplica vamos a los aplicar primeros un auxilios torniquete, y evalúa al lesionado. este tiene que ser También como aplicado de una recomendación, manera no lo adecuada muevas, y estarlo porque checando puedes cada agravar sus 15 lesiones. minutos de que Solamente la se coloración moverá de en la caso parte afectada necesario no se vaya y si está en oscureciendo, peligro su vida. porque esto quiere decir que Aplica no los está primeros recibiendo una buena auxilios y oxigenación evalúa al puede dañar lesionado. más tejidos. También como Por lo recomendación, tanto, no lo hay que muevas, tener mucha porque puedes precaución con agravar este sus tipo lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su ¿Qué vida. hacer ante una fractura? Aplica los primeros esguince o auxilios y luxación? evalúa al Primero que nada, hay lesionado. que distinguir cada También una- como cada recomendación, no lo muevas, porque Una puedes fractura agravar sus es la lesiones. ruptura de un hueso Solamente y la se moverá luxación en caso es cuando el hueso necesario se zafa de y una si está en articulación peligro su o vida. coyuntura. El Aplica los esguince es primeros una lesión auxilios en los y tendones evalúa al y músculos lesionado. debido a un movimiento También como brusco. recomendación, Y la no lo fractura o muevas, rotura del porque hueso puedes puede ser agravar de sus dos tipos. lesiones. Fractura Solamente cerrada, se que moverá es cuando en el caso hueso necesario roto no y si desgarra la está en piel, peligro su pero vida. puede haber que también haya Aplica los alguna primeros fractura auxilios y evalúa al lesionado. También como expuesta. recomendación, no lo Aquí muevas, muchas veces porque rompe la puedes piel e agravar sus incluso puede haber lesiones. una herida o- Solamente o se un moverá rash. en caso necesario ¿Qué es lo que y si debemos está en hacer? peligro su Primero que vida. nada, si no hay Aplica los hemorragia, primeros solamente auxilios y inmovilizamos, evalúa al ponemos una lesionado. férula, También como colocar en reposo la recomendación, no articulación lo muevas, afectada y porque enfriar la puedes zona para agravar sus disminuir las lesiones. posibles hemorragias Solamente y se disminuir moverá la en caso inflamación. necesario No y si está en intentes peligro su vida. acomodar el hueso. Recuerda que Aplica tú no los primeros tienes ojos de auxilios rayos y X, evalúa al no sabemos lesionado. ni siquiera También qué como tipo de recomendación, lesiones. no Sin lo embargo, es muevas, necesario porque que puedes agravar sepas sus qué tipo lesiones. de lesiones, Solamente se moverá en existen, caso necesario pero y si no está en peligro su intentes vida. hacer nada más que Aplica los torcer. primeros auxilios y evalúa al lesionado. Objetos También como incrustados. recomendación, no lo muevas, En caso de porque que puedes algún agravar objeto sus lesiones. raje en la zona ocular, Solamente se palo, moverá si en en caso algún accidente necesario llegara a y si quedar está en un peligro su incrustado vida. en el cuerpo del accidente, Aplica los que el primeros objeto se debe auxilios y esterilizar, evalúa al y lo lesionado. único que Pero se en debe este de También hacer como es recomendación, vamos no lo a muevas, taparlo porque con puedes la agravar sus objeto que lesiones. se haya Solamente se lesionado moverá esa parte. en caso Porque, necesario por ejemplo, si y no si hay está en algún peligro factor su que lo vida. quiera retirar, sano, Aplica los algún primeros factor que auxilios visualice y un evalúa al cambio. lesionado. Se mueve También como recomendación, los ojos no se lo lleven muevas, a la par. porque puedes No agravar sus provoca lesiones. lastimar al otro o Solamente dañar se al moverá otro en caso incrustado. necesario Por lo y si tanto, está en peligro su por lo vida. tanto, pintamos los dos Aplica ojos los primeros auxilios y esperamos evalúa al a que los lesionado. servicios médicos o También como trasladamos recomendación, no lo objetos muevas, incrustados. porque Quemaduras. puedes agravar sus Es lesiones. otra lesión que podría Solamente ocurrir se en moverá algún en cuchillo, caso necesario palo, y si las está en hay peligro su vida. físicas que Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Cuando ya se encuentra una Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario
y si está en peligro su vida. en el objeto que se haya Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Objetos incrustados. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Quemaduras por químicos. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Químico con Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas, porque puedes agravar sus lesiones.
Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario. Deberás caso de peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios. Factores para prevenir o evitar. También como recomendación. Primer factor, no lo muevas. Intenta conocer a nuestros usuarios frecuentes. Solamente se moverá a alguien con parámetros distintos y si está en peligro y extremes precauciones. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. Establecer estrategias de prevención, no lo muevas. Se puede hacer entre los mismos operadores y las autoridades. Solamente instalando una luz roja activada por un botón de pánico en la unidad. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. Uso de tecnología. También como recomendación, cámaras, no lo muevas porque puedes agravar radio, botón de pánico. Solamente se moverá y pueden ayudar a la comunicación inmediata con las autoridades. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. Vincularse con las autoridades, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Dan vagas, solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Elevar los pies. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. Recomendaciones para nuestros usuarios. No lo muevas. Guarda los artículos de valor en un lugar oculto. Solamente evitar cargar objetos y artículos de valor. Evitar quedarte dormido. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su cuerpo. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Recomendaciones de cómo actuar ante los bloqueos. En caso necesario, busca un lugar para detenerlos. Pide a los pasajeros que se bajen. Los primeros auxilios. Asegúrate de dejar abiertas las puertas para evitar. También como recomendación, no lo muevas. Revisa que no se quede su lesión otro pasajero. Solamente baja con precaución y aléjate del lugar. Y reporta el hecho a tus superiores y a las autoridades. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar su lesión. Solamente se moverá en caso necesario. A seguir en caso de accidente. No huyas del lugar. Verifica el estado de salud de los pasajeros a bordo. También como recomendación, verifica el estado de salud de los terceros involucrados. Asegúrate de que no existan derrames de líquidos inflamables o sustancias peligrosas.
Dirige a tus usuarios a un lugar distante y seguro. En caso de haber un lesionado, no lo muevas a menos de que se ponga en riesgo su vida. Solicita apoyo a grupos externos como la policía, ambulancia o llamar al 911. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También enseguida debes de informar a tu empresa, no lo muevas. Además debes de colocar señales tan pronto como solamente se moverá prevenir gestión de tráfico. Y si está en peligro su vida. Evita Aplica discutir los sobre primeros auxilios quién es y el evalúa al responsable del lesionado. accidente. Eso te También evitará como muchos recomendación, conflictos. No lo muevas. Porque No puedes muevas tu agravar sus lesiones. vehículo hasta que Solamente llegue la se autoridad moverá en competente caso necesario y haya en caso de realizado estar en el peligro respectivo informe. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario y si está en peligro su vida. Aplica los primeros auxilios y evalúa al lesionado. También como recomendación, no lo muevas porque puedes agravar sus lesiones. Solamente se moverá en caso necesario